Bueno, ahí tenemos aquí lo que es este dispositivo, al cual vamos a poder recuperar lo que es la cuenta de Google de Gmail olvidada. En este video tutorial no vamos a utilizar la PC para poder recuperar nuestro dispositivo. Este dispositivo cuenta con un bloqueo de pantalla, también con la cuenta de Gmail olvidada. Recomendamos ver el video tutorial paso a paso para poder solucionar este problema. ¿Cómo vamos a poder entrar en el dispositivo? Pues bueno, vamos a utilizar lo que es una SIM card bloqueada con un código PIN. Luego de tener esa SIM card bloqueada con el código PIN, vamos a reiniciar el dispositivo. Vamos a reiniciar el dispositivo y cuando el dispositivo reinicie por completo, cuando el dispositivo reinicie por completo y muestre el logo de ZT, vamos a introducir la SIM card. Bueno, vamos a esperar. Ahora sí vamos a introducir la SIM card. Luego esperamos hasta que inicie. Cuando inicie va a mostrar lo que es el dispositivo bloqueado con el código PIN. Ahora vamos a retirar la SIM card y nos saldría lo que es estas notificaciones. Vamos a bajar las notificaciones. Nos va a salir lo que es un lapicito del lado derecho, parte superior. Vamos a darle al lapicito. Ahora vamos a seleccionar grabador de pantalla y vamos a colocarla en la tercera opción. Luego de haber colocado, le damos a la flechita. Ahora le damos al lapicito, seleccionamos el grabador de pantalla. Nos va a salir aquí rápidamente. Vamos a darle clic, lapicito, le damos clic al grabador de pantalla. Volvemos a hacerlo nuevamente. Vamos a darle a la flechita, grabador de pantalla. Como pueden ver, ya lo hemos habilitado. Ahora vamos a grabar la pantalla de nuestro dispositivo. Vamos a darle clic. Cuando esté en 2 o 3 segundos, le damos clic. Ahora te va a salir la opción de compartir. Le damos en compartir. Vamos a prender el dispositivo. Vamos a seleccionar el mensaje de texto. Aquí vamos a agregar cualquier número de teléfono, no importa. Seleccionamos el número de teléfono, cualquiera. Luego de haberlo seleccionado, vamos a escribir www.youtube.com. Le damos en enviar. Le damos clic en pantalla a YouTube, nos llevaría a la aplicación, le damos a la bolita, le damos en configuración, le damos acerca de, y luego la opción que dice política y privacidad y nos llevaría a lo que es aquí en el navegador, le damos usar 50, ahora escribimos Davicel, nos vamos a la página oficial, aquí en la página oficial le damos clic aquí, nos vamos a la última opción, apps Davicel, seleccionamos esa entrada. Luego nos vamos a las últimas opciones nuevamente. Nos vamos a lo que es ajuste y nos llevaría lo que es al acceso directo en configuración. Ahora nos vamos a la última opción donde dice acerca del teléfono. Luego le damos aquí donde dice usar. Seleccionamos cambiar teléfono. Ahora le damos todos los permisos. Le damos aquí donde dice nuevo teléfono. En nuevo, ahora desactivamos las redes de Wi-Fi. Nos devolvemos hacia atrás. Le damos en permitir nuevamente. Ahora vamos a buscar otro teléfono donde vamos a escribir Davicel y vamos a descargar dos aplicaciones. Luego seleccionamos la primera opción, Android TV. Aquí que dice apps Davicel sería la entrada. Y aquí en esta entrada vamos a encontrar dos aplicaciones, una que dice Activity Launcher y el otro respaldo. Descargamos, instalamos estas dos aplicaciones. Luego de haberla instalado, la configuramos, le damos todos los permisos y vamos a escanear lo que es este código QR del otro dispositivo bloqueado. Luego de haber hecho eso, le vamos a dar en permitir, permitir para poder respaldar la aplicación que hemos descargado. Vamos a esperar, vamos a descargar todo. En aplicaciones buscamos la aplicación esta de Activity Launcher, nada más seleccionamos esa, le damos clic, le damos en respaldar, ya que está respaldada, le damos en listo. Ahora vamos a seleccionar el otro dispositivo, le damos en listo. Como no nos deja abrir la aplicación, entonces lo que vamos a buscar es el acceso directo en nuestra página oficial, en Davicel. Aquí va a aparecer esta aplicación al lado donde dice respaldo. Ahora le damos en abrir, le damos en aceptar.
Le damos en aceptar, esperamos a unos segundos. Vamos a darle aquí a la lupita y vamos a escribir WIZ y seleccionamos configuración de Android. Ahora le damos a la quinta opción. Ahora nos devolvemos hacia atrás para que nos salgan varias configuraciones. Nos devolvemos hacia atrás y a la bolita negra le vamos a dar clic a la bolita negra. Le damos aquí donde dice empezar o ejecutar. Le damos en ejecutar y nos llevaría a este apartado. Le damos en siguiente. Le vamos a dar en siguiente. Le damos aquí en copiar. Vamos a esperar que cargue. Le damos ahora en siguiente nuevamente. Le damos en siguiente. Le damos ahora aquí que no tenemos cable USB. Le damos sin cable USB. Le damos en siguiente. En siguiente esperamos unos segundos. Aquí le damos aquí donde dice utilizar una cuenta de Google. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a esperar. Le damos en siguiente nuevamente. Siguiente nuevamente. Y ahora buscamos el otro dispositivo. Nos vamos a ajuste. Buscamos Google. Tenemos que tener una cuenta agregada en el dispositivo este. El que vamos a el que está desbloqueado. Tenemos que tener una cuenta de Google. Le damos aquí donde dice servicio de Google. Todos los servicios. Y aquí vamos a buscar esta configuración de dispositivo cercano. Le damos en siguiente. Le damos en siguiente. Vamos a esperar que se sincronice los dos dispositivos. Se van a sincronizar. Ahora le vamos a dar en siguiente nuevamente. Vamos a darle siguiente en copiar todo. Aquí en algunos de los casos se sincronizan automático, pero digamos que de pronto no se sincroniza automático, te va a pedir lo que es la contraseña de la cuenta de Google. Entonces vas a agregar esa información, la contraseña, luego te va a salir las siguientes configuraciones que se va a respaldar el dispositivo desbloqueado. Esa cuenta de Google del dispositivo desbloqueado te va a sincronizar. Luego que te aparezca así, le vas a dar en no copiar. Le das en no copiar para cancelar la operación, pero ya la cuenta de Gmail ya ha sido sincronizada. Como pueden ver, ya ha sido respaldada. Le das en siguiente, le das en omitir, le das en omitir, haces todo este proceso. Luego que ya haga este proceso por completo, te va a llevar lo que es a inicio. Cuando ya te lleva a inicio, entonces lo que vas a hacer es lo siguiente: vas a reiniciar el dispositivo. Lo reiniciamos. Luego que ya nosotros reiniciemos el dispositivo por completo, entonces nos llevaría lo que es al siguiente apartado. Ahora vamos a configurarlo. Siempre tenemos que estar conectados a la red de Wi-Fi para poder hacer el proceso. Le damos aquí donde dice no copiar. Como pueden ver, aquí aparece la cuenta respaldada. Le dan en siguiente. Le damos en aceptar. Le damos. También le voy a explicar cómo corregir los errores que nos quedan en el dispositivo. Le damos aquí en siguiente. Le dan en siguiente. Como ustedes saben que ya nosotros hemos hecho este proceso, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Cuando ya lo desbloqueemos por completo, tenemos que ir a ajuste acerca del teléfono y, y vamos a restablecerlo. Pero antes de eso, eliminamos la cuenta que hemos